Universidad Javeriana Podcast. Construyamos juntos nuestra universidad. Les damos la bienvenida a la tercera entrega de este podcast de la Universidad Javeriana enfocado en el proceso de planeación institucional 2025-2030. Hoy nuestro invitado es el doctor Jorge Iván González Borrero. Bienvenido, doctor González. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Muchas gracias a la universidad. Es un gusto tenerlo aquí en la Javeriana. Muchas Voy a gracias. contarles brevemente quién es Jorge Iván. Lo primero, decirles que es filósofo de la Universidad Javeriana, con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes, un doctorado en Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha tenido una importante experiencia docente al ser profesor investigador en la Universidad Nacional, donde fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. También fue profesor en el externado y colaborador en centros como sede en los Andes y el CINEP. Además, se ha desempeñado como consultor del Banco de la República, la Contraloría, la ONU, el SENA y gremios como la ANDI. Y en agosto de 2022 fue nombrado director del Departamento Nacional de Planeación, donde lideró la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Doctor González, usted tiene un perfil que combina la rigurosidad técnica, el pensamiento filosófico y la planeación estratégica. Y justamente en este momento la Universidad Javeriana se encuentra en ese proceso de planeación institucional para los próximos 5 años. Desde su experiencia, ¿qué tan importante es la planeación en el desarrollo y transformación de las universidades? Sí, por el lado del gobierno nacional y por el lado del país, yo creo que hay un intento que hicimos y que se puede aplicar a las universidades, y es la necesidad de romper estructuras rígidas, en el caso del país, romper la sectorización de los ministros, romper la sectorización, el fraccionamiento que hay entre educación, salud, vivienda. Usted tiene instancias muy separadas y los departamentos separados, no hay proyectos regionales. Y uno de los esfuerzos que se hizo en el plan de desarrollo fue proponer lo que nosotros llamamos transformaciones, que era un intento de integrar sectores y de buscar proyectos regionales que no fueran departamentales. En el caso de las universidades, por lo que yo he vivido, bueno, aquí en la Javeriana como estudiante, en la Nacional como profesor durante muchos años, en el externado, del que sigo siendo profesor, yo observo una falta de articulación enorme, y uno de los problemas que tienen las universidades, a mi modo de ver, es la división de saberes. Yo creo que a nosotros nos fue la mano, sobre todo a partir de los años 80, en el fraccionamiento de saberes. Yo creo que es el momento de volver a integrar. Yo añoro en economía, en la Nacional, se pensaba en función de ciencias humanas, economía estaba integrada a ciencias humanas, después nos dividimos, después dividimos economía, contaduría, administración, después tratamos de volver a integrar. Pero es increíble, por ejemplo, que en la Universidad Nacional no dialogue la economía con filosofía. Gran parte de la discusión en economía tiene que ver con la filosofía, con la felicidad, la utilidad, etc. Y es prácticamente imposible que haya una comunicación y una fluidez entre estudiantes de economía en filosofía y la inversa. Y yo siento que en general las universidades tienen una fragmentación del saber que para la época contemporánea ya no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que volver a mirar de forma mucho más integral, y eso implica cambios brutales en la administración de las universidades. En el caso de la Nacional, por ejemplo, usted tiene que escribir los profesores a rectoría, no a departamentos. Me imagino que aquí en la Javeriana pasa algo similar. Los profesores están adscritos a rectoría y en función de las necesidades de la universidad se van moviendo de un lado para otro. La Nacional no tiene ninguna relación con la de Medellín. Un profesor tiene 1000 dificultades para irse 6 meses a Medellín. Yo no sé entre ustedes ir de aquí a Cali y estar en la sede de Cali, qué tan complicado sea desde el punto de vista logístico, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que haber unos cambios administrativos y unos cambios
en el funcionamiento de las universidades, y eso implica una disposición de los profesores y una disposición de los decanos, porque si cada decano quiere su grupo de profesores adscritos a su decanatura, pues es imposible que se piense como una integración de saberes, y yo sí creo que eso es fundamental y que cada vez las disciplinas están mucho más articuladas. Y en ese sentido de romper las estructuras rígidas, de evitar la división de los saberes, ¿qué estrategias le recomienda seguir a los directores de la universidad que en este momento están formulando Pues todo yo el no tema sé de estas planeación? universidades cómo son más flexibles. Es que es increíble la rigidez de estas universidades para todo. Uno debería recibir un estudiante y decirle, bueno, tome estos 3 módulos. Si el estudiante a los 6 meses se cansa y trata de hacer TikTok, si no puede, pues vuelve a la universidad al año y la universidad lo vuelve a recibir sin ningún problema. A mí me impresiona mucho, no sé qué tanto le está viendo la Javeriana. En la Universidad Nacional hace 8 años se presentaban 100.000 estudiantes. Hace 4 años se presentaron 45.000. En los exámenes de admisión de hace 3 semanas se presentaron 25.000 estudiantes. La pregunta que uno se hace es, ¿dónde están esos bachilleres? ¿Por qué no quieren ir a la Universidad Nacional? Uno puede decir, no quieren venir a la Javeriana porque tienen que pagar, no sé, es que no sé cuál es la editorial de la Javeriana. Pero es increíble que la Nacional haya pasado de 100.000 estudiantes, de 100.000 aspirantes a 25.000 aspirantes. ¿Qué están haciendo esos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Qué están buscando? Yo creo que uno de los temas que deberían hacer todas estas universidades es un súper estudio averiguando qué están haciendo los jóvenes, porque que ese montón de potenciales estudiantes de la Nacional digan que no quieren ir a la universidad, algo está pasando. Y yo creo que en gran parte es las dificultades que tienen estas universidades, estas rigideces enormes, la terquedad de los profesores para cambiar un programa, la dificultad para que se integren con otros colegas. Profesor, usted lleva 10 años con este mismo programa, por favor cámbielo. Ese tipo de decisiones son muy complicadas, porque claro, la academia tiene la ventaja de la autonomía, y cada profesor sabe sus cosas y hace lo que quiere. Esa es una de las ventajas de la universidad. Yo dicto lo que quiera. Ahora, usted necesita un cierto nivel jerárquico para ordenar. El problema o la ventaja de las universidades, se puede mirar de las dos maneras, es que cada profesor se siente igual al decano. Entonces el decano opina y el profesor también opina, pero usted necesita de alguna forma ordenar, de alguna forma tiene que haber una jerarquía. Profesor, si usted no cambia su programa, no puede seguir con nosotros. Si usted no se integra con este otro departamento, porque necesitamos avanzar en esta investigación, entonces usted no puede seguir en la universidad. Ese tipo de decisiones no sé cómo se puedan organizar, pero yo sí noto que estas universidades son de una rigidez cada vez más complicada. Yo no siento, y lo digo por el externo y por la nacional, yo no siento que estas universidades se estén flexibilizando. Cada vez son más exigentes en formalismo absolutamente innecesarios. ¿Y alguna, desde su experiencia, alguna estrategia puntual que les podamos sugerir? Por ejemplo, nos estaba hablando de hacer un estudio en el que conozcamos mejor a los jóvenes, de hablar de todo el tema de integración. De pronto, hay como algunas estrategias más Sí, yo puntuales creo que es un podamos tema darle. administrativo. Okay. Ahora, yo no conozco cómo funciona la Javeriana en detalle, pero yo diría, por ejemplo, los profesores tienen que estar adscritos a rectoría, no depender de un decano. Dependen del decano únicamente durante un periodo de tiempo, cuando el decano propone un proyecto y los profesores se van movilizando de un lado para otro en función de los proyectos, en función de las prioridades. Y los aparatos administrativos de estas universidades suelen ser completamente absurdos y completamente enredados. Al profesor Berry en la Universidad Externado, el profesor Berry tiene 80 y pico de años, dirige una tesis hace 2 años. Y entonces la universidad le pide el diploma de la Universidad de Princeton para pagarle la dirección de tesis. Me dice el profesor Berry, nunca en la vida, nadie me ha pedido el diploma. Yo no sé dónde está el diploma.
Entonces, que la universidad externa le pide un diploma a un profesor que tiene 85 años, que ha publicado en todos lados. Yo no sé si finalmente le pagaron o no, porque yo les dije a la universidad, esto es el colmo. Pero bueno, es un ejemplo simplemente para decir, hay unas firmar un contrato con una universidad privada. Es un lío, porque te piden 1000 papeles, te los piden este semestre y te lo vuelven a pedir el semestre siguiente los mismos papeles. Pero bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver. Aparatos administrativos que no están diseñados para impulsar la investigación y que no están diseñados para la flexibilidad. Una dificultad para trasladar estudiantes de una facultad a otra, para recibir estudiantes que han salido antes, etc. Pero bueno, no sé cómo funciona exactamente la administración de la Javeriana, pero yo siento que todas estas universidades son absolutamente burocratizadas, absolutamente inflexibles, con aparatos administrativos que en lugar de facilitar, dificultan. Y continuando en este proceso, en el pensamiento de este proceso de planeación, ¿cuáles son los lugares comunes o esos círculos viciosos en los que se debe evitar caer para que la planeación avance? Karen, para mí, y lo que vi en planeación es universidades absolutamente incapaces, públicas y privadas, de dialogar con el país. Mire, en Colombia no hay un solo proyecto audaz de 1 billón de pesos. El Ministerio de Agricultura tenía 9 billones de pesos el año pasado y no se gastó ni 5 billones. El DPS tenía 10.7 billones de pesos y no se gastó 4 billones. Y ninguna universidad, ninguna, es capaz de llegar al Ministerio de Agricultura y decirle, mire, le tengo este proyecto audaz para el desarrollo de la Orinoquía. Proponemos que el Estado empiece con 1 billón de pesos en estos programas y que el resto entren los privados. Los rectores de estas universidades no sienten que tengan que hacerle lobby al gobierno nacional, a los ministros. Entonces, toda la financiación de las universidades termina dependiendo fundamentalmente de matrículas y de algunos proyecticos de investigación absolutamente minúsculos. Todas las estructuras administrativas de estas universidades están concebidas para manejar cursos, para administrar maestrías, para administrar doctorados y para negociar proyecticos de 5.000, 10.000 millones de pesos. Pero no considera el rector de estas universidades, vuelvo a decir, de las públicas y de las privadas, no considera el rector que una de sus tareas sea llamar al ministro. La ministra de Agricultura, ministra, sabemos que usted tiene 9 billones de pesos. Sabemos que apenas se va a gastar 5 billones. Sabemos que se lo ha gastado en proyecticos absolutamente estúpidos. Mire el proyecto que nosotros estamos armando por 1 billón de pesos para Cañón de Micay, para Bajo Calima. Cuando usted tiene minería ilegal, oro en el mundo a $3.300 onza, para que la gente deje la minería ilegal, usted necesita unos proyectos de 1 billón de pesos para transformar economías completas. Entonces la gente que está sembrando coca, mire el proyecto de desarrollo agroindustrial y se pasa al proyecto de desarrollo agroindustrial, o el que está sacando oro de un río y contaminándolo con mercurio, pues ve el gran proyecto agroindustrial y se pasa a ese proyecto. Pero nosotros seguimos de finquita en finquita con 3 marranitos y 2 pollitos. Yo veo a los profesores de las universidades pues desesperados con sus artículos para revistas Q1, Q2, está bien. Pero es que un profesor le está dedicando a un artículo 1 año, peleando con unos referees internacionales, para que ese artículo lo lean 3 personas. Ahí hay una deformidad en algún sentido. Entonces toda la carrera docente ha quedado amarrada a publicar en revistas indexadas. Y la carrera docente no ha mirado a un científico, a una científica de universidad dirigiendo el gran proyecto de desarrollo de la Orinoquía colombiana. A mí me parece que hay una absoluta fragmentación.
Ahora estas universidades, claro, tienen dificultades de matrículas, pero un poco lo que ha hecho la universidad privada gringa, que ahora le está golpeando mucho Trump, Harvard vivía más o menos 20-30% de matrículas, 20% de donaciones y 50% de contratos con el Estado. Ahora Trump les da un golpe durísimo quitándoles 2.000 millones de dólares, pero estas universidades no han entendido que la única forma de hacer investigación básica es con recursos públicos, porque el Estado tiene la plata. Tenemos una crisis fiscal difícil, pero también tenemos ministerios que no están ejecutando la plata. Cuando yo sumo los recursos de inversión de la Orinoquía para el 2024, a mí me da 8 billones de pesos para la Orinoquía. Para la Amazonía me da 6 billones de pesos. ¿Qué universidad de este país le está promoviendo a los gobernadores de la Orinoquía? Gobernadores, mire este proyecto. Biodiversidad Pacífica, ¿qué proyecto entregamos para la COP16? Ambicioso, para traer a todas las grandes universidades del mundo a mirar la biodiversidad pacífica. Ninguno. Muy bien, entonces tocar más puertas. Tocar más puertas y cambiar toda la estructura administrativa de estas universidades. A nivel general, en el tema general de lo que es una planeación, ¿cuáles son los retos a tener en cuenta al hacer un ejercicio de planeación universitaria? Para mí, flexibilización administrativa, flexibilización docente y contactos agresivos y audaces con el Estado. Yo creo que ese es el cambio básico de estas universidades. Flexibilización, tratar a los estudiantes de una forma mucho menos rígida. Es decir, para mí es un problema de flexibilización, tanto administrativa como docente, integración entre facultades. En la economía, por ejemplo, yo siempre peleo con los colegas economistas. ¿Cómo es que en economía hablamos todo el día de utilidad, hablamos de felicidad, y los estudiantes no están tomando cursos en las facultades de filosofía de Adam Smith? La Nacional ofreciendo unas maravillas de cursos de Adam Smith, de Bentham, y los economistas haciendo econometría y matemáticas sin integrarse con filosofía en temas tan absolutamente cruciales como la pregunta por la felicidad y la discusión de Bentham, cómo logramos la felicidad para el mayor número. Ese es un problema de integración. Lo mismo lo digo con el externado. Esa falta de integración entre facultades es increíble. Los contadores tienen una cosita, los economistas tienen otra cosita igualitica, no se habla con los geógrafos. Entonces, esa falta de integración, yo creo que le está dando mucho daño a todas estas universidades. Obviamente hay momentos específicos de cada disciplina, pero es que el ingeniero tiene que mirar geografía, el geógrafo tiene que mirar algunos elementos de economía, de psicología, pero bueno, sí, no sé por qué hemos fraccionado tanto el saber, volviendo al primer punto. Otro elemento que tenemos en este ejercicio de planeación es el cambio demográfico que está viviendo en este momento sobre todo Colombia. ¿Cómo cree usted que ese ajuste demográfico definirá la educación superior? ¿Habrán cierres, habrán fusiones, habrán redireccionamientos? ¿Cómo va? Sí, yo creo que todavía no lo están existiendo en las universidades. Cuando yo digo que en la Nacional se presentaban hace 10 años 100.000 y ahora se presentan 25.000, eso todavía no tiene impacto demográfico. El impacto demográfico lo están sintiendo los colegios en primaria, en guarderías. Ahora, yo creo que, como todo, eso permite unas oportunidades enormes. Podemos aumentar las tasas de cobertura. Ahora la Javeriana está avanzando muy bien en técnica tecnológica, hasta donde yo conozco. Yo creo que eso es una maravilla. Es de que nosotros pudiéramos tener coberturas de 100% de estudiantes que terminan el bachillerato en todas las gamas, técnica, tecnológica, universitaria, y que cualquier persona que termine el bachillerato tenga las posibilidades de un acceso a educación terciaria en cualquiera de sus modalidades. Yo creo que eso es muy bueno. Creo que el esfuerzo que está haciendo la Javeriana, sin conocerlo en detalle, para avanzar hacia técnica y tecnológica es una maravilla. Y eso debería ser un instrumento para flexibilizar las facultades y para hacer unas
unos vínculos mucho más estrechos. Entonces yo diría, aprovechemos el tema demográfico para que en Colombia la tasa de cobertura no sea 50%, sino que la tasa de cobertura sea total. Y sobre todo, cómo rompemos las diferencias regionales. Es que mire, yo voy a la Universidad de Los Llanos, a 100 kilómetros de Bogotá, y siento la caída del nivel académico. Es decir, fuera de Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Tunja algo, usted va a Tumaco, usted va a Villavicencio, usted siente la caída del nivel académico de una forma brutal. ¿Cómo logramos que esas coberturas del 100%, por decirlo de alguna forma, en técnica tecnológica universitaria, sean de calidades similares? ¿Cómo logramos que en Quibdó usted tenga unos niveles educativos similares a los que tiene aquí en Bogotá? ¿Cómo logramos que en Arauca usted tenga unos niveles similares? La Universidad Nacional tiene sedes en San Andrés, en Arauca, en la Amazonía, en Tumaco, pero los niveles no son iguales. Los profesores están muy contentos en Tumaco, en San Andrés y en Amazonas, pero es muy difícil conseguir profesores para Tumaco o para Arauca. En el plan de desarrollo introdujimos ese tema de convergencia regional. ¿Cómo logramos que las diferencias entre Quibdó y Medellín no sean tan brutales? Entre Cali y Buenaventura. Y yo no me pregunto qué está haciendo, no, está hablando sin saber. ¿Qué está haciendo la Universidad Javeriana en Buenaventura para que la isla de Cascajal no tenga la pobreza enorme? Buenaventura es el puerto más importante del país, por donde entra el 60% de la riqueza de este país. Y usted tiene la tristeza de Cascajal. Yo me pregunto qué está haciendo la sede de la Universidad Javeriana de Cali para que Buenaventura, que es un puerto riquísimo, no tenga poblaciones tan pobres. Eso es como, ¿y qué está haciendo para resolver los problemas sociales tan complicados que tenemos en todo el país? Otro tema es la financiación de la educación superior, que ya usted nos ha dado como algunos elementos. ¿Hacia dónde enfocar esos esfuerzos para lograr los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades? ¿Usted cree que hay todavía espacio para desarrollar fondos de financiamiento para las matrículas? Yo creo, bueno, matrícula es fundamental, pero yo lo que digo, el Estado está lleno de plata. Una de las conclusiones de planeación es que aún en medio de la crisis fiscal que tenemos, el Estado está lleno de plata. Y vuelvo a poner el ejemplo del Ministerio de Agricultura, del DPS. Entonces, ¿cómo lograr esa articulación para que estas universidades actúen y financien proyectos, vuelvo a decir, audaces, con recursos del Estado, gobierno nacional y gobierno central? Es que las universidades deberían ser un puente para que la plata de Bogotá converja con la plata del gobierno nacional en proyectos, en el caso de la Javeriana aquí en Bogotá, es cómo utilizar los recursos públicos y cómo vincularse a la actividad de los públicos. Las universidades tienen la ventaja, hay un premio Nobel, Kahneman, que escribe un libro muy bonito que se llama Pensar despacio, pensar rápido. Él dice, en el mundo hay dos instituciones donde se piensa despacio, que es el monasterio y la universidad. Entonces la universidad piensa despacio y entiende todo. Es increíble, la universidad entiende todo, o trata de entender todo. Y el gobierno y los privados andan en dinámicas de personas que tienen que actuar rápido. ¿Cómo combinar el saber que se aprende pensando despacio con las urgencias de empresarios y gobierno que tienen que actuar rápido? Creo que ese es el reto. Hay recursos en el gobierno, hay recursos en el sector privado, pero eso implica unos lobbies enormes. Y hay recursos internacionales. Y hago la pregunta para que pues, la universidad la responda en su proceso de planeación.
¿Qué proyecto agresivo, audaz presentó la Universidad Javeriana a la COP16? Entonces, para responder, primero, bueno, el mecanismo normal de matrículas. Segundo, negociación de proyectos nacionales con el gobierno y con los empresarios, que creo que eso es central. Y tercero, búsqueda de recursos internacionales aprovechando lo que tiene este país, que es su capacidad ambiental y su potencial ambiental, que creo que es un recurso que no se ha pensado bien. Nosotros estamos en pañales en financiación de transformaciones y de consecución de activos, de financiación de activos ambientales. Muy bien, hablemos de tendencias. Los modelos de desarrollo de países asiáticos como Corea, Taiwán o Vietnam han sido impresionantes, el desarrollo de estas ciudades. ¿Cree que es posible que nosotros también alcancemos esos niveles de desarrollo científico y tecnológico? ¿Y qué factores nos estarían frenando y cuáles podrían impulsarnos? Primero, digo, sí, tenemos todos los recursos. Este es un país riquísimo. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos investigaciones y proyectos de largo plazo. La Guajira, el gobierno anterior llegó con bombas que se dañaron en 6 meses. Este gobierno llega con carrotanques que no alcanzan a llegar a ninguna ranchería, además de la plata que se robaron. ¿Por qué no hay un proyecto a 20 años en La Guajira? Para mí el éxito de Corea, el éxito de China, es una vez que Deng Xiaoping dice infraestructura, vamos a cambiar los criterios de la revolución cultural de Mao, pues se hace infraestructura. Y es un proyecto a 20 y a 30 años. En Colombia no hay ninguna institución, ninguna, que sea capaz de diseñar proyectos a 20 años y que cree las condiciones institucionales para que se mantengan. Usted tiene que dar un ordenamiento del territorio en La Guajira, un proyecto a 20 años. El ideal sería que este presidente dijera, siembro los primeros arbolitos para un proyecto que será 20 años. Y las universidades miran la ausencia de proyectos y la ausencia de largo plazo, de investigaciones de largo plazo, con una pasividad enorme. ¿Cómo es que estas universidades no se juntan ni enuncian? ¿Eso sería como una de las cosas que nos estarían frenando? Yo creo que eso es. Ok. Usted no es capaz de poner de acuerdo a los gobernadores de la Orinoquía, no es capaz de poner de acuerdo a los gobernadores de la Amazonía. Y eso es un lío. Pero la Universidad Javeriana no está gritando y diciendo, es absurdo que la Orinoquía esté fraccionando proyectos. Yo no veo ni a la Javeriana, ni a la Nacional, ni a los Andes, ni a la Antioquia, ni a la del Valle diciendo, es absurda la forma como estamos gastando la plata. Entonces, una universidad como esta es que piensa despacio, que entiende gran parte de los problemas del país, debería estar diciéndole al país, es absurdo que 35 billones de pesos de regalías nos la hayamos tirado en 12.500 proyectos. Esa voz yo nunca la vi en planeación. Es decir, uno en planeación necesita apoyo a las universidades. Universidades que le digan al país, es absurdo lo que está pasando. ¿Por qué fracasa la paz total? Por un problema de ordenamiento del territorio. Que me diga la Universidad Javeriana y que le diga a este país, ¿cómo vamos a evitar que en 330 municipios del país se siga produciendo y se siga haciendo minería ilegal? ¿Esa responsabilidad es de quién? ¿De Planeación Nacional? Estas universidades hacen unas tesis maravillosas que terminan en una copa de vino, en una felicitación al estudiante, y una tesis puede decir causas y problemas asociados a la minería ilegal. Pero esa tesis queda en los anaqueles, al estudiante que la hizo bien hecha lo felicita, y en un tema como la minería ilegal tiene que estar ingeniería, tiene que estar todas las facultades, todas las facultades. En un tema como la coca tienen que estar todas las facultades.
Pero Planeación Nacional queda absolutamente sola. Ninguna universidad está angustiada porque haya 330 municipios con minería ilegal. En estos campos universitarios eso no es problema. Y si hay algunas tesis sobre eso, pues termina la tesis con una copa de vino y una felicitación al estudiante. Pero las universidades no entienden que el problema de minería ilegal es un problema de las universidades. Muy bien. Proyectos a largo plazo, la integración de los saberes, estar más presente en las regiones, son como las ideas principales. Y sentir la angustia. Yo no sé cómo le transmitimos a los angustia. profesores que la angustia no es que me publiquen en Q1, sino que la angustia es porque hay casas de pique en Buenaventura. Es decir, ¿cómo le decimos al profesor? Publiquen Q1, está bien. Pero mire que en Buenaventura todavía hay casas de pique. Entonces, ¿cómo combinamos las dos cosas? Doctor González, para ya cerrar esta tercera entrega de este podcast para nuestros directivos de la Universidad Javeriana, tenemos ya como una tradición en estas 3 entregas que tenemos, y es si pudiera dar algunos consejos a las directivas de la universidad para los próximos años, ¿cuáles serían esos consejos para este tema de planeación? ¿Qué cosas les recomendaría hacer sin falta y qué errores sí o sí hay que evitar? Pues yo creo que resumiendo, pues es muy atrevido dar consejos, sobre todo a los colegas. Pues yo lo que creo es que primero hay que mirar al país y hay que mirarlo no como un asunto de programas bonitos, iniciativas pequeñas, un grupo de estudiantes, sino realmente compromisos de la academia con el país. Yo creo que ese es un tema absolutamente crucial. ¿Cómo le creamos a las universidades, a los profesores, a los estudiantes la angustia y la indignación por lo que pasa en el país? Estos campus son una maravilla de burbuja. Esto es una maravilla cuando uno camina por estos campus, esto es una burbuja. Y es una burbuja donde pensamos despacio, pero no tenemos esa relación con el país. Es lo primero. Lo segundo, yo creo que eso implica cambios audaces en la administración de las universidades, en la forma como nos relacionamos entre docentes y la manera como evitamos la segmentación de docentes y cómo logramos la integración entre facultades. Lo otro es un trato a los estudiantes mucho más flexible. Decirle al estudiante, tranquilo, este semestre aquí y dentro de un año lo volvemos a recibir sin ningún problema. Y lo que leímos de la vez pasada se lo valemos. En fin, yo sí creo que no es unos consejos, porque uno no puede dar consejos. Pero yo sí siento una pasividad absoluta de las universidades frente a los grandes problemas del país. Y han consolidado unas burbujas. Ningún estudiante javeriano está angustiado por la minería ilegal. Uno no ve en estos campos que alguien está angustiado por eso, o que alguien está angustiado por lo que está pasando con las disidencias de las FARC. Esos son problemas de alta tecnología. Es que encontrarle alternativa a la coca, pues exige alta tecnología. Aquí hay unos trabajos en materia de desarrollo agropecuario muy importantes, entonces consolidar esos trabajos y entregárselos al país. Y si la Javeriana no puede sola, pues con otras universidades privadas y con universidades públicas. Bueno, pues doctor González, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por darnos esa perspectiva desde su experiencia, consejos, retos, muchos temas para tener presente en ese tema de planeación institucional. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por escucharnos en este nuevo capítulo. Esperamos tenerlos en el siguiente. Universidad Javeriana Podcast. Construyamos juntos nuestra universidad.